Tengan buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día domingo 4 de octubre que tenemos para poderle cantar al Señor. Pongámonos en pie, mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a cantarle al Señor. Vamos a iniciar esta hora de alabanza y de adoración a Dios. Cantémosle al Señor, mis amados hermanos. En su presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla, gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla, gloria, en su presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla, gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla, gloria. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias en esta tarde, en este día domingo, porque podemos iniciar en tu casa, Señor, esta nueva semana y este mes, Señor, todavía que estamos iniciando. Bendice a aquellos que vienen en camino, tráeles con bien, obra en los corazones, sobre todo de aquellos que están enfermos, Señor. Regálales, bendito Dios, un milagro de sanidad. También, Señor, prepara nuestros corazones para la predicación de tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Seguimos cantándole al Señor. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Seamos bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a cantar en esta oportunidad, pues tenemos el privilegio de estar reunidos en la casa de nuestro Dios. Un saludo para los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, la página oficial del Tabernáculo del Sauce. Un saludo para todos, un abrazo de parte de la congregación, hermanos y amigos. Esperamos tenerles pronto por acá. Un saludo en la distancia. Vamos a buscar en nuestros escenarios número 92, Cristo nuestro jefe, ahí con la compañía, después de la cuarentena, ya con la hermana Karen en el coro, prácticamente dirigiendo, Vamos a cantar. Vamos
acoplándonos nuevamente, hermana Karen, porque viera que estamos aquí que no escuchamos, pero vamos a ir otra vez agarrando el hilo, ¿verdad?, de la alabanza. Número 98, ahí más adelantito, oh Cristo, nuestra roca. Aquí vamos a cantar ahí con eso, regáleme volumen. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Número 132. Vamos a ver cuál es la número 132. Junto a la cruz. Vamos a cantar. Amén. Viera que este micrófono tiene días de estar fallando. Creo que quiere nuevo ya. Vamos a buscar 242. 242 de nuestros signarios. Escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios en el pacto, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me
al Señor que podemos cantarle, mis amados hermanos. Vamos a cantar número 400. Número 400 de nuestros himnarios. Vamos a buscar número 400. Amarte solo a ti, Señor. Dele un buen aplauso al Señor. Créame que Isaac está haciendo gran, pero gran esfuerzo. Porque si aquí no se escucha nada, allá se oye menos, hermano. Eso, Isaac, siempre lo hemos visto ahí, pero cuando está el monitor como que se compone la cosa, pero ya va a estar bueno, amén. Vamos a seguir cantando 431. Vamos a buscar 431. Allá en el cielo, vamos a cantarle a nuestro Dios. ¿Sí está? 31. Sí está. Amén. Cantamos entonces al Señor. Ayúdeme. Ni más dolor, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Cántale al Señor. Más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Alabaremos al Señor. Cuando estemos los redimidos allá en el cielo. Amén. No quiere de ninguna manera el micrófono. Vamos 318. Vamos a buscar en nuestros signarios número 318. Caminando, caminando. Para que los
Amén. Bueno, nos vamos a quedar. Bueno, mis hermanos, qué bien que en esta tarde estamos. Un saludo a todos los hermanos que están en sintonía en este momentito a través de las redes sociales. Esperamos que nos pueda acompañar en el próximo servicio, que va a ser el día miércoles 6 de la tarde y viernes 6 de la tarde ya en la próxima semana. También, hermanos, recordemos que si usted no se ha bautizado todavía, puede hacerlo acá en nuestra iglesia. Tiene la oportunidad de obedecer ese mandato de obediencia. Así es que le animamos, le invitamos que pueda obedecer a nuestro Señor, pueda bautizarse y participar con nosotros de la celebración de Santa Cena para el próximo 18 de octubre, domingo 18 de octubre, en el servicio de las 4 de la tarde. Vamos a estar celebrando Santa Cena para aquellos que estamos ya esperando, ¿verdad?, ese momento, esa celebración. También le recordamos que el día miércoles seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Eso es lo que hemos estado estudiando los últimos miércoles. Si Dios lo permite, finalizamos con el estudio número 7 de la carta a las 7 iglesias este próximo miércoles. También el viernes le animamos que nos pueda acompañar, siempre el servicio de 1 hora en la casa del Señor a partir de este día viernes próximo. De igual manera, recordemos que estamos pues esperando que nuestros hermanos puedan puedan animarse a acompañarnos en la casa del Señor. Dice el libro de Isaías: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque hay situaciones, hay momentos donde lamentablemente no vamos a poderlo buscar. A veces problemas de salud, a veces problemas de la distancia, etcétera, etcétera. Así es que de igual manera le recuerdo, si usted aún no ha dado testimonio, se anime a hacerlo. De ese testimonio que usted le ha prometido a Dios. Yo, cuando iniciamos las actividades en la iglesia hace unas 3 semanas, 4 semanas ya, recuerdo que estábamos preguntando quiénes tienen testimonio y varios decían que sí tenían, pero hasta hoy solo hemos escuchado uno. Esperamos que se anime el próximo miércoles. Tiene la oportunidad de poderlo hacer en el servicio de las 6 de la tarde del estudio bíblico. Anímese a poder contar ese milagro, ese testimonio que Dios ha hecho en su vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a hacerlo con nuestro corazón. Vamos a cantarle al Señor en este momento. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Gracias, bendito Dios, te damos esta tarde que tú nos regalas la oportunidad de venir a tu casa. Bendice a cada persona que está acá, Señor, escuchando tu palabra, pero también, Señor, ofrendando, diezmando, impulsando esta obra para que siga adelante. Señor, aquellos que de una manera fiel, Señor, y con un corazón dadivoso, Señor, están ofrendando, diezmando, bendice sus vidas, sus familias, sus lugares de trabajo. Provee, Señor, de cada necesidad aquel que lo necesita. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Le seguimos cantando al Señor. Vamos a cantar número 104 de nuestros signarios. En el valle florece la rosa. Florece
que sepa con el corazón, estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. En el valle florece la rosa, es hermosa y trasciende su olor, y el alma que en Cristo reposa ha encontrado la fuente de amor. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Es Jesús la promesa divina, esa rosa más bella que el sol, es la rosa de toda la iglesia, que le sirve con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Gloria a nuestro Dios. Dele un buen aplauso al Señor, mi amado hermano. Nos vamos a quedar con la predicación a cargo de nuestro pastor. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al versículo 5. Exhortaciones a cuidar el ministerio. Exhortaciones a cuidar el ministerio. El apóstol Pablo está recordando que, si bien es cierto el ministerio que Dios ha encomendado a cada quien, él lo decía de una manera personal, pero a todos se nos exhorta a cuidar lo que Dios nos ha dado. A cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque muchos quisieran servir a Dios, no pueden hacerlo. A veces el impedimento es un problema físico o una situación de distancia o a lo mejor otro tipo de situaciones. Sin embargo, si usted ha sido escogido por Dios, si Dios le ha encomendado un ministerio, pues hay que cuidarlo y obviamente tenemos que hacerlo con mucho cariño, el servicio al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, el versículo 1 del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde te damos. Gracias por aquellos que pudieron venir a tu casa. Pedimos, Señor, que obres un milagro de sanidad en los que están enfermos. Restáuralos, Señor, levántalos de ese lecho de enfermedad, de esa cama, Señor, donde están quizás con un dictamen médico muy negativo. Pero sabemos que tú tienes la última palabra y que tú eres bueno. Señor, aquellos que están escuchando tu palabra desde sus hogares, en sus lugares de trabajo o a lo mejor en el vehículo, Señor, están viendo esta transmisión.
Te pedimos que seas tú quien bendiga sus vidas, quien hable a sus corazones, pero también quien edifique nuestra alma. Espíritu Santo, ayúdanos a tomar decisiones sabias en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Se nos dan exhortaciones para que cuidemos el ministerio. La Biblia dice en una de las cartas del apóstol Pablo, la carta a los Gálatas, dice, hablando del ministerio, dice, yo ese llamado, ese ministerio, no lo recibí, está hablando del evangelio, no lo recibí, dice, de hombre alguno, sino que de Dios mismo. Recordemos un poco sobre la conversión de Pablo, ¿verdad? Cuando él, pues, Jesús estaba confrontándolo en un momento donde él perseguía, asediaba a la iglesia cristiana. Entonces, Jesús lo confrontó, lo hace entender que a quien está persiguiendo es a él mismo. Entonces, Dios en ese momento se revela a su vida y él tiene un cambio muy significativo en su vida. Y es así como posteriormente se le da el ministerio de la predicación del evangelio, pero especialmente a los gentiles. Entonces dice, yo este ministerio ni lo recibí, dice, de hombre alguno, sino que de Dios mismo lo recibí. Ahora, el apóstol Pablo hace una serie de exhortaciones en estos versículos donde se habla del cuidado que debe tener el ministerio, pero no solo eso, se habla de ciertas características que recomienda o que tiene un ministerio fiel. Además de que tiene sus situaciones adversas como pues amenazas en cierta manera, tiene momentos difíciles, pero también tiene satisfacciones en el corazón y sobre todo el hecho de reconocer que Dios es el que lo ha escogido para llevar adelante el evangelio. Así todos nosotros debemos de estar pues con ese mutuo cuidado, con ese cuidado muy importante de valorar el ministerio, el llamado que Dios nos ha dado a todos, de valorar el hecho de que sí, fuimos llamados y escogidos por Dios para servirle a Él. Y la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo eso, sino que cuántos no quisieran haberle servido a Dios y no lo pueden hacer. Nosotros que hemos sido escogidos y podemos hacerlo, pues hay que cuidar ese ministerio. El versículo 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. Y el apóstol Pablo se está incluyendo, además de aquellos que estaban de alguna manera relacionados con el ministerio del cual a él se le había encomendado. Usted sabe que el apóstol Pablo tenía diferentes colaboradores. No todos estaban enfocados en la predicación. Otros eran pues personas que abrían la puerta de sus hogares para que aquellas personas que iban predicando el evangelio tuviesen un lugar donde estar mientras iban de paso predicando el evangelio. Entonces había todo tipo de personas que colaboraban en diferentes aspectos. Ahora, dice el apóstol Pablo que el ministerio también es una de las cosas de las cuales se sufre. Y él lo explicaba más adelante, pero vea lo que dice el versículo 1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir en vano significa dejar de valorar, es decir, no darse cuenta del valor que tiene el ministerio para cada uno de los hombres y mujeres que se salvan en todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos en alguna ocasión recibido o en algún momento nos hablaron del evangelio y por esa persona es que venimos a los pies de Cristo? Yo creo que todos somos fruto del trabajo de grandes personas que por mucho tiempo atrás trabajaron en bien y en el avance del evangelio y ahora aquí estamos. Quién sabe cuántos años después, pero aquí estamos, somos el fruto del trabajo de muchas otras personas. Cuando el evangelio vino acá a El Salvador, estamos hablando de hace más de 100 años, alrededor de
de 119, 120 años que viene el Evangelio aquí a El Salvador, pues esas personas que comenzaron a predicar el Evangelio acá por primera vez, en los primeros años, esa gente sufrió mucho. Muchos de ellos no solamente sufrieron persecución, sino que muchos de ellos ofrendaron su vida por situaciones de salud. Ofrendaron su vida por situaciones de salud. Y no solo eso, estaba en cierta manera el hecho de verlos con recelo, porque predicaban un evangelio del cual nunca alguien había hablado antes. Entonces, en cierta manera, abrir brecha en un lugar, en un país que de alguna manera es un país religioso, no es nada fácil. Lo que muchos piensan es que porque había religiosidad no iba a costar. Yo creo que era más difícil por esa razón, porque la religiosidad en ninguna manera ni conduce a la salvación, ni mucho menos perdona los pecados. Ahora, es necesario, dice el apóstol Pablo, en el versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es la exhortación? Dice en versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia y en tribulaciones. Pero mire el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Una de las cosas, una de las exhortaciones que el apóstol Pablo da es enseñar que si bien es cierto, hay que valorar el ministerio, pero valorar el ministerio también significa abstenerse de no permitir o abstenerse de no dar a conocer o mejor dicho, de no cometer errores para que el evangelio quede mal predicado. Siempre que una persona que conoce del evangelio, ya sea pastores, ya sea ministros, ya sea evangelistas, personas grandes en el evangelio, que tienen grandes ministerios detrás de ellos, pues cometen un pequeño error o grande error, como sea, pues todo mundo, o mejor dicho, muchas personas toman, no como ejemplo, sino que toman como una excusa. Porque una de las cosas que hoy en día nosotros vemos es las excusas que todo mundo está poniendo. Excusas para venir a Cristo. Que si a ellos no les parece algo sobre las iglesias, pues ponen esa excusa. Ahora, las excusas al final van a salir sobrando cuando estén delante de Cristo, teniendo que dar cuentas. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que valorar el evangelio, tenemos que valorar el ministerio, pero no solo eso. Dice el apóstol Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Dar una ocasión de tropiezo significa poner ciertas situaciones para que el enemigo tome ventaja. El enemigo toma ventaja en los ministerios cuando cada uno de nosotros a lo mejor no hacemos correctamente lo que deberíamos. ¿Cuáles son las ocasiones de tropiezo? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Miren lo que dice en este versículo. Está hablando también el apóstol Pablo, está enseñando, pero vean lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, una ocasión de tropiezo es el hecho de que yo tengo la oportunidad de hacer lo que yo desee y no estoy dando, pues, quizás el permiso en ninguna manera que usted haga lo que quiera con su vida. No, hay una responsabilidad. Pero el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Será que alguien nos detiene para que nosotros
no le fallemos a Dios, además del Espíritu Santo, creo que nadie más. O sea, solamente el Espíritu Santo nos detiene para que nosotros no le fallemos a Dios. Sin embargo, dice Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, todo está a tu alrededor, todo está cerca de ti para que tú hagas como tú quieres en la vida. Pero dice él, ¿verdad? Pero no todo conviene, pero no todo edifica. Entonces hay cosas en las cuales pues no son malas, pero no edifican, pero no conviene. También dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Mire, acá está hablando de los alimentos que eran sacrificados a los ídolos en los tiempos de la iglesia de los Corintios. Entonces dice este versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí estaba hablando de que si alguien se daba cuenta que lo que que el apóstol Pablo iba a comer, a consumir, antes de eso había sido sacrificado o presentado delante de los ídolos. Entonces dice a él, ¿verdad? Si la comida que yo voy a disfrutar, dice, es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. ¿Pero por qué? Dice él, ¿por qué es malo? No, dice allí, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces él insistía en que hay ciertas cosas que, si bien es cierto, es posible que no estén de una manera literal escritas en la Biblia, posiblemente no, pero no está bien, pero no es correcto hacerlas o decirlas. Entonces, ¿por qué no hacerlas? Porque esa es ocasión de caer a alguien. Existen lo que dice la Biblia, los débiles en la fe. Los débiles en la fe son aquellos que siempre están fijándose en los errores de los demás, siempre están fijándose en las personas y su vista o su mirada o su fe no la tienen en Cristo. Su mirada no está en Cristo, su mirada no está en Dios, su mirada está en los hombres, su mirada está en lo que hacen las personas, y eso no es en ninguna manera lo adecuado ni lo correcto. También dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 7. Mire, acá se habla de las ocasiones de caer. Mire lo que dice Mateo 18, 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mire versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, esto nos habla de que hay ciertas situaciones que para nosotros son muy importantes en la vida, pero es a lo mejor una ocasión de caer. Pero es a lo mejor una desventaja para nosotros, porque tanto es así que podemos nosotros cometer un error y que podemos poner tropiezo a alguien. Puede ser de mucho interés para nosotros, puede ser muy importante para nosotros, pero es tropiezo para otra persona. Entonces, esta es la exhortación a cuidar del ministerio que el apóstol Pablo está dando. Esta es la exhortación a no dar, dice en el versículo 3, en la segunda carta de los Corintios 6:3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Dicho de otra manera, dice Pablo, no le damos armas ni herramientas al enemigo.
Cuando usted de alguna manera pone situaciones en su vida que dan de qué hablar, y no necesariamente sean cosas malas, no es posiblemente que no sea algo malo, pero da a qué hablar. Entonces, dice el apóstol Pablo, no le damos ocasión a las personas para que vituperen el evangelio. No le damos herramientas, y eso es lo que decía yo, no le damos herramientas al enemigo, no le damos armas al enemigo para que nos ataque. No le permitimos, no le dejamos piedras en el camino a Satanás para que nos lance las piedras. No vamos dejando situaciones que a la larga van a ser excusa que Satanás utiliza, pone delante de la mente de las personas para que digan, mire, por eso es que yo no creo en el evangelio, o yo no voy a una iglesia, o a mí no me gusta congregarme, y comienzan a hablar, y los pastores son ladrones, y las personas que van a las iglesias hay mucha hipocresía. Entonces comienza la gente a hablar. Pero decía el apóstol Pablo, ¿cómo entonces es que debemos de cuidar el ministerio? Primero, cuidándonos de no dar a qué hablar, cuidándonos, no permitiendo que Satanás tome ventaja. ¿Qué es permitir que Satanás tome ventaja? Es cuando yo me presto para que Satanás manipule la mente y el corazón de las personas. Recuerde que una de las cosas es que de entrada el evangelio no es muy bien visto por muchas personas. No es bien visto. En los lugares de trabajo, en algunas ocasiones, en algunas empresas, el evangelio no es bien visto por muchas personas. Y si nosotros le agregamos que nosotros hacemos que la gente hable mal del evangelio, porque posiblemente no tengamos la culpa, pero no es lo más correcto. O sea, no sea algo malo, pero no es correcto. Una situación que a mí se me ocurre y es muy a menudo, es muy frecuente. Mucha gente dice, ¿puede un creyente andar armado? ¿Puede un creyente andar una pistola para disque tener seguridad personal? Es una situación que si lo vemos desde varios puntos de vista, unos dicen que sí está bien, otros dicen que no. La cuestión es que esto puede dar a mucho mal que hablar del evangelio. Porque mucha gente dice, ¿y para qué un cristiano tiene que andar un arma? ¿Que acaso no lo cuida Dios? Entonces puede ser una ocasión para que mucha gente que no conoce el evangelio rechace mucho más el evangelio. Y no es una situación que sea extremadamente mala. Lo único es que si nosotros nos vamos a los principios, ¿cuáles son los principios? Lo que Jesús enseñaba. Recuerden, Jesús enseñaba, él dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. ¿Y qué decía la ley hablando de los 10 mandamientos? Los primeros 5 hablan en torno a amarás a Dios, dice, por sobre todas las cosas. Y los siguientes 5 mandatos, del 6 al 10, dice, amarás a tu prójimo, están enfocados en el prójimo. Ahora, está uno también que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿para qué se utiliza un arma? Obviamente no es para lucirla, ni para enseñarla, es para utilizarla. Pero la pregunta que vamos otra vez, ¿es correcto que un cristiano ande armado? Yo ahí le dejo a usted, porque hay muchas personas que van a estar pendientes de esta transmisión o están escuchando en este momento y estarán preguntándose lo mismo. ¿Es correcto que un cristiano ande armado? La otra situación, ¿verdad? Podría ser, mire, y es malo bailar. Es malo bailar. O sea, son cuestiones que yo se las dejo. Son situaciones que yo se las dejo a usted. Ahora, lo que le puedo decir es que no es correcto. ¿Por qué dice usted? Bueno, porque bailar es poder, digamos,
darle deleite a su carne. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el que siembra para su carne heredará muerte, pero el que siembra para el Espíritu, pues heredará vida y paz. Entonces no es una cuestión que yo venga y le exija, ni que el Evangelio nos exija, no, pero no es correcto, no es bien visto. Y sin embargo hay gente que le gusta practicar bailes, y muchos lo hacen en su casa, y quizás de alguna manera familiar, pero no es lo más correcto. Ahora, aquí viene otra. Mire, y es malo tomarse una cervecita. Un día de esto, un hermano me había puesto, ¿verdad?, un pequeño mensaje por ahí. Un hermano que no quiero ver, pero me había puesto. Pero la verdad es que ese es el problema. A veces hay ciertas situaciones que si se sacan de contexto, pues existe un pretexto. Entonces, y la pregunta es, mire, ¿y es malo las bebidas alcohólicas? Lo único que yo le puedo decir es que la Biblia enseña que el que está bajo los efectos del vino o del licor hará locuras. Y allí va a hacer una serie de locuras. Obviamente, por eso es que la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿sí?, sino sed llenos del Espíritu. Entonces, dice usted, ¿verdad? Entonces, ¿es malo o no es malo? Pues la Biblia no nos dice realmente no beber vino, porque algunos sacan en contexto la parte aquella donde el apóstol, donde Timoteo le dice, perdón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, porque se creía que Timoteo tenía problemas digestivos de salud y que le hacía en cierta manera bien beber vino, pero no de una manera desmedida como muchos consideran. Entonces, esa es la cuestión. Muchos sacan el contexto y buscan un pretexto. Ahora, si usted dice, pero mire, si yo hago tal cosa y nadie se da cuenta, ese es el problema. Porque usted cree que nadie se va a dar cuenta. ¿Qué sabe usted si alguien a usted lo conoce? O con toda esta cuestión de las redes sociales, que usted cree que nadie lo conoce, pero no se da cuenta que está, mire, a la luz de todo mundo, porque le conocen y saben quién es usted, si asiste a una iglesia, si está en una situación determinada de alguna iglesia. Ahora, Pablo decía, ¿verdad?, ¿cuál es la exhortación? En el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué significa ser vituperado? Para que el ministerio no sea, no quede en mal, no sea ofendido, no sea de alguna manera insultado, para que el evangelio no quede mal predicado. No damos ocasión de caer. Ahora, y del versículo 4 al versículo 6 y más adelante, nos da a conocer una serie de situaciones que se pasan en el evangelio o en el ministerio. Dice el versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, y dice al final, en amor sincero. Entonces acá podríamos hablar que la exhortación que Pablo siempre estaba diciendo, ¿verdad? Mire, cuidado, cuida tu ministerio, tienes que tener cuidado, no permitas que el enemigo eche mano, no le demos herramientas al enemigo para que comience a destruir el ministerio que Dios te ha encomendado. En el versículo 2 nos decía
En el versículo 1, en la segunda parte decía, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, el haber sido escogidos para predicar el Evangelio, el haber sido escogidos para administrar la gracia que Dios nos ha dado, es una gran bendición. Es algo que no debe ser tomado a la ligera. No es posible que haya creyentes que su ministerio lo menosprecien. No es posible. Y eso va para todos aquellos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. El ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno es diferente. Es diferente. O sea, unos tienen un ministerio diferente al de los demás. Pero la responsabilidad delante de Dios es igual. Es igual. O sea, al final, delante de Dios, cada uno de los hijos de Él, le vamos a dar cuentas de esa responsabilidad de ese ministerio. Los pastores vamos a dar cuentas de la responsabilidad que pusieron sobre nosotros de guiar la grey de Dios, de guiar el rebaño de Dios, las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el pastor de los pastores. Entonces allá a Él le vamos a dar cuenta. Y ese es el problema. Hay muchos cristianos que han comenzado a olvidar su ministerio. Pues de ninguna manera. Por eso es que tenemos que tener, óigame, no tenemos que tomar a la carrera, a la ligera, ni mucho menos en vano la gracia que Dios nos ha dado. Recuerde que la carta a los Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, a fin de que si hemos sido también, dice, tomados como soldados, debemos de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estudiar tu palabra. Si usted ha escuchado este mensaje y quizás está lejos de Dios o quizás ha abandonado su ministerio, quiere reconciliarse con Dios o quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor en este momento. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que ese sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta tarde por traernos a tu casa.
Permítanos regresar con bien a nuestros hogares. Guárdanos en perfecta paz al llegar a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Les esperamos el miércoles 6 de la tarde y el viernes también a las 6 de la tarde. Dios les bendiga a todos.